Pues continuando con nuestra campaña de espiritualidad emocionalmente sana, como lo puedes ver ahí en la pantalla. Es increíble, ¿no? Pero ya estamos en el 5.º sermón de 8 sermones que tendremos acerca de este tema. ¿Cuáles son los que ya hemos visto? Bueno, pues ahí está. El primero fue el problema de la espiritualidad emocionalmente enferma. Y pudimos ver la vida de Saúl, un hombre espiritualmente enfermo. Después continuamos con Conócete a ti mismo para poder conocer a Dios, en donde pudimos ver la vida de David. Ese David que se conocía perfectamente y que pudo enfrentar a un gigante a pesar de su corta edad. Pero se conocía también que él no permitió que le pudieran poner una armadura que no le correspondía. Después vimos que a veces, hermanos, necesitamos retroceder para avanzar. Necesitamos mirar hacia abajo del iceberg para poder saber cuál es el problema que nosotros tenemos espiritualmente y que podamos tratar de resolverlo. Sé que no es fácil, sé que es difícil, pero a veces cada uno de nosotros venimos arrastrando situaciones desde niños que siguen todavía el día de hoy afectando nuestras vidas. Y después también vimos con nuestro hermano David, sí, el viaje a través del muro, en donde a veces nosotros como cristianos llegamos en un momento en que pareciera ser como que nos topamos con algo que no nos permite avanzar. ¿Y qué necesitamos para podernos dar cuenta finalmente que hay algo que nos está impidiendo avanzar? Hay un lastre que no nos permite poder ir hacia la voluntad de Dios, hacia el camino que Él tiene planeado para nosotros, y entonces quedamos detenidos. Y en el libro que estamos viendo decía que el 85% de los cristianos finalmente se mueren y se quedan ahí, en ese lugar, en el mundo. ¿Por qué? Porque no supieron cómo bajar hacia la parte de abajo del iceberg para poderse conocer a sí mismos y poder entender con claridad qué era lo que estaba pasando en sus vidas, y se quedaron estancados, no avanzaron. Y te quiero decir, el día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante para nuestras vidas, y es este tema: agranda tu alma a través del dolor y de la pérdida. Y tú puedes ver ahí 3 palabras importantes: agranda, dolor y pérdida. Y el otro día, platicando con mi esposa, le decía, bueno, ¿y entonces qué? Nosotros nacemos con un alma chiquita y conforme vamos creciendo físicamente, nuestra alma se va haciendo más grande. Y a veces nos podríamos preguntar, bueno, ¿será así? ¿Que nuestra alma se puede agrandar? Pues te quiero decir que sí. Finalmente, las experiencias que nosotros vamos viviendo a lo largo de nuestras vidas son las que nos ayudan a que nuestra alma se pueda agrandar, porque en el alma es precisamente ese recipiente que tiene tus emociones. Y cada una de las experiencias que tú y yo vamos viviendo sirven precisamente para que nuestra alma pueda seguir agrandándose. ¿Y qué es lo que nos permite a nosotros que la podamos agrandar? Pues el dolor y la pérdida. Y para poder entender lo que esto significa, estaremos meditando en un momento en el libro de Job, porque Job es un ejemplo de vida para nosotros, un ejemplo de integridad. Alguien dijo: no hay catástrofe más grande en la vida espiritual que estar inmersos, escucha bien, en la irrealidad. Es como vivir en un mundo paralelo donde las percepciones y las experiencias no se alinean con la realidad objetiva. Y se dice que la reina Victoria de Inglaterra, sí, esta mujer, cuando perdió a su esposo Enrique, dicen que ella lo que hacía todas las noches es que ahí junto a su cama ponía la pijama de su esposo.
y que toda la servidumbre tenía las instrucciones de que al día siguiente, en la mañana, tenían que dejar preparado la brocha con la que su esposo se rasuraba, el agua tenía que estar caliente y toda la ropa que ella tenía de su esposo permanecía intacta. Y que cada vez que ella viajaba a otro lugar, se llevaba precisamente la pijama de su esposo para ponerla al lado de ella y una fotografía de su esposo Enrique. Es como si estuvieras atrapado en un sueño del cual no puedes despertar, donde la lógica y la razón parecen distorsionadas o ausentes por completo. Una catástrofe de este tipo puede ocurrir cuando la mente se sumerge demasiado en la fantasía, en la ilusión, pero también en algo muy importante, la negación. Por ejemplo, en situaciones de crisis emocional, algunas personas pueden negar la realidad. ¿Para qué? Simple, para poder evitar el dolor, para poder evitar la angustia. Porque a nadie de los que estamos aquí nos gusta sufrir. A nadie de los que estamos aquí nos gusta pasar por el dolor. Y esto puede manifestarse como una desconexión emocional o una distorsión de la percepción, donde la mente construye su propia realidad para poderse proteger del sufrimiento. Y en lugar de abordar los problemas de frente, entonces, ¿qué hacemos? Optamos por refugiarnos en un mundo de fantasía, donde los problemas parecen menos amenazantes o incluso inexistentes. Como el avestruz, que cuando se ve en medio del peligro, hace un agujero en la tierra y oculta su cabeza. Y a veces así estamos también nosotros. Así que esto puede llevar a una evasión de responsabilidades, puede llevarnos a relaciones dañadas y un deterioro del bienestar emocional. Y en última instancia, enfrentar la realidad, aunque dolorosa, en ocasiones, te quiero decir, querido hermano, es fundamental para el crecimiento personal y para la salud mental. Aceptar la verdad, por más difícil que ésta sea, por más dolorosa que ésta sea, te permite tres cosas. Ahí está. La primera es que tú aprendes de las experiencias. Estás en un aprendizaje y este aprendizaje implica un proceso de 3 pasos. El primer paso es la reflexión. Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, cuando estamos pasando ante una pérdida o ante un dolor, necesitamos reflexionar qué es lo que estamos viviendo. Porque si tú no reflexionas, entonces estás inmerso en algo que está oculto. Estás en la parte de abajo de tu iceberg, pero no quieres sacarlo hacia arriba, lo quieres ocultar. Estás como el avestruz que mete su cabeza en un hoyo. Pero cuando tú tomas esa verdad de frente, como decimos los mexicanos, cuando tomas el toro por los cuernos, ¿qué vas a hacer? Vas a poder reflexionar en tu nueva realidad y te adaptas. Y tienes que entender que las cosas no pueden ser igual que antes. Algo tiene que cambiar. Y otra de las cosas, también obtienes una práctica. Miren, con el coronavirus hace ya algunos años, pocos, muchas personas pasaron por una situación como esta. Y te quiero decir porque las conozco. Como cuando una persona finalmente pierde a su esposo. ¿Y qué pasa, verdad? Es algo que quizá la persona no quiere todavía asimilar como una realidad en su vida. ¿Qué necesita? Reflexionar que su esposo ya no va a estar ahí. Ya se fue. Y tiene que mirar hacia adelante qué es lo que tiene que hacer. Y se tiene que adaptar a esta situación que está viviendo hoy. Tal vez era el proveedor de su casa y ya no va a estar ese proveedor. Así que tiene que reflexionar en lo que va a hacer.
Después tiene que adaptarse a su nueva realidad. Pero ¿qué pasó? En muchas familias no solo murió el esposo, sino que después murió el hijo. Y vuelve nuevamente a pasar por una situación difícil, una situación de pérdida y una situación de dolor. Y dicen que la práctica hace al maestro, ¿no? Y entonces poco a poco las personas fueron entendiendo que la vida no la tenemos comprada, que tu prosperidad no siempre va a estar así, igual lo mismo que la situación difícil que estás viviendo tampoco va a permanecer siempre así. Escribió el rey David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y sobre todo algo muy importante: tu vara y tu callado me infunden aliento. Y cuando tú estás en un valle de sombra de muerte, te quiero decir que ese valle de sombra de muerte tiene un inicio, pero también la Biblia nos dice que al final hay una puerta de esperanza. Y eso es lo que nos permite seguir adelante. Segunda cosa que tú tienes que hacer: desarrollar resiliencia. Lo mencioné también en el sermón de la vez pasada que me tocó. ¿Qué es la resiliencia, no? Bueno, podría decirse que la resiliencia, y quise poner este ejemplo porque creo que todavía muchas personas no comprenden mucho este término. Es un proceso dinámico que tiene como resultado, escucha bien, la adaptación positiva de una situación de gran adversidad. Eso es la resiliencia. Por eso yo decía en el sermón pasado, que yo hice aquí, que los que son de mi calibre, los que nacimos en los años 50, 60 y tal vez el principio de los 70, somos la generación más resiliente. ¿Por qué? Porque logramos adaptarnos a una serie de situaciones adversas en nuestras vidas, pero que hoy aquí estamos. No nos afectó psicológicamente, y si reprobábamos el año, pues lo volvíamos a cursar, ¿sí? Y no nos llevaban con el psicólogo. Nosotros ahí mismo, ¿verdad?, resolvíamos nuestros problemas. Y si nos hacían bullying, bueno, pues lo resolvíamos a golpes. Era esa parte, ¿no? Y ahora no, ahora tienes que llevarlos con el psicólogo para así con pincitas saber qué va a pasar contigo, ¿no? Por eso les digo, hermanos, somos la generación más resiliente. Y esa resiliencia es precisamente el saber adaptarse. Hace poco nos platicaba uno de nuestros hermanos que el hijo de uno de sus clientes, un joven, se suicidó. ¿Sabe por qué? Porque terminó con la novia. ¿Y qué pasa entonces con esta juventud del día de hoy? Por eso decimos que son la generación de cristal. Y se los dije la vez pasada por qué razón. Nosotros somos la generación de hierro, porque somos resilientes. Los jóvenes de hoy, ¿qué pasa? Cuando nosotros éramos niños nos decían, primero, ¿verdad?, nos detenían un poco en nuestras emociones porque decían los hombres no lloran. Por otro lado, ¿verdad?, finalmente vivimos en una generación de escasez, en donde nos costaba todo mucho. Y yo les decía, la generación de nuestros padres fue una generación que desde el principio los enseñaban a tener, a poseer. Ese era el propósito de la vida. Tienes que estudiar para que seas alguien en la vida, tienes que estudiar para que puedas tener una casa, un auto y que puedas hacer tu vida y seas alguien. La generación de hoy, la generación de cristal, ya no les interesa tanto las posesiones. A la generación de hoy lo que les interesa son las emociones. Ellos lo que quieren vivir son emociones, a ellos no les interesa. ¿Saben por qué no les interesan ya las posesiones? Y lo decía ayer con mi hijo platicando, porque a ellos no les costó nada. Finalmente yo nunca pude tener una bicicleta, pero mis hijos sí. ¿Sí? Tenían el aparato que querían, tuvieron la televisión, están en una buena universidad. No les costó. Eso lo hicimos nosotros. Eso lo venimos arrastrando de nuestros abuelos, que eran una gente de trabajo. Gente que tenía que sacrificarse por los demás. Pero hoy a los jóvenes eso ya no les interesa tanto. Hay otros valores que ellos han logrado desarrollar. Porque estamos viviendo en un mundo de cambios continuos.
Y quise utilizar dos pasajes de uno de los hombres más resilientes que puedo encontrar en la Biblia, Pablo, el apóstol Pablo. Acompáñenme a Filipenses 4:11, por favor. Filipenses 4:11. Cuando lo tengas me dices amén. Muy bien. Dice Filipenses 4:11, escucha con atención. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Ese es el proceso de adaptación. Aprender a contentarme. Dice, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Qué dice? En todo. Escucha bien, en todo. Y por esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y viene el versículo 13, que es el que nos gusta ver sin el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo sabía de qué estaba hablando. Si tú leíste la Biblia el día de hoy en el pasaje que te tocaba, pudimos ver que Pablo fue apedreado y que lo daban por muerto. Y uno dice, pero este es así, ¿no? O sea, es como Superman o como Terminator, ¿no? Porque al siguiente día ya estaba predicando. ¿Se dan cuenta de lo que es la resiliencia? A Pablo no le importó. Y te quiero decir que en el pasaje que te voy a leer a continuación, todo el pasaje del capítulo 11 de Segunda de Corintios, acompáñame, Segunda de Corintios 11, yo solo te voy a leer un pedacito, pero si tú lees todo lo anterior, te vas a decir, wow, qué hombre este cuate, de verdad. Sinceramente, un hombre que pudo sufrir todo tipo de vejaciones, todo tipo de situaciones, y que finalmente desde la cárcel les decía, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocijaos en el Señor. Y después decía algo muy importante, tu gentileza sea conocida de todos los hombres. Mira lo que dice 2 de Corintios 11:27. Yo nada más te estoy poniendo un pedacito. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y yo no? ¿Yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Y mira lo que dice el versículo 3:30. Dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. Por eso les decía que a él lo encuentro como una de las personas más resilientes, se adaptaba fácilmente. Después, la tercera cosa que tú tienes que hacer, ahí está, encontrar la paz interna. Estás pasando por una situación, estás tomando el toro por los cuernos, estás enfrentando la verdad de tu situación, de esa pérdida y de ese dolor que estás sufriendo, entonces tienes que encontrar la paz. Porque si no hay paz en ti, entonces quiere decir que sigues viviendo en la parte de abajo de tu iceberg y no logras salir, y presentas solamente un 10% de lo que le permites a la gente que mire de ti, pero dentro de ti hay algo oculto que no quieres mostrar. Y sigues ahí en lo oculto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no tienes paz. Acompáñame a Colosenses 3:15. ¿Lo tienes? Colosenses 3:15. Mira lo que dice Colosenses 3:15. Y la paz de Dios, ¿qué dice?
gobierne vuestros corazones. La pregunta es, querido hermano, esta mañana, ¿qué gobierna tu corazón? Porque Dios quiere que su paz gobierne tu corazón. Y dice aquí, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. A paz fuimos llamados tú y yo. Así que Dios quiere, ¿sí?, finalmente, que su paz, porque dice, ¿y la paz de quién? De Dios, no la tuya, no la supuesta paz que te puede dar tener una cuenta de banco abultada, que puedas tener una casa muy grande, que puedas tener a tus hijos sanos, que estén en las mejores escuelas, que vayan al karate, al piano y a todo lo que los metes, ¿sí? Y que tú dices, no, pues yo estoy súper bien. No es esa paz de la que estamos hablando. Porque hay gente que piensa que el dinero le va a dar la paz y la tranquilidad. Pues te quiero decir que no, porque todos vamos a pasar por situaciones difíciles, tengas o no tengas dinero. Dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y después, dice al final, dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice al final? Sed, ¿qué? Agradecidos. ¿Estás siendo agradecido, hermano, con Dios? ¿Realmente hay un agradecimiento en tu vida? En la mañana que estábamos orando antes de empezar el culto, yo les decía, hoy tenemos que venir a este templo con dos cosas: manos limpias y corazones agradecidos. Porque si tú no traes manos limpias, no vas a poder tomar la Santa Cena. Y tienes que darle gracias a Dios. Y no importa la situación por la que tú estés pasando, tienes que ser agradecidos. Vamos a Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. ¿Ya la tienes? ¿Ya? Muy bien, dice Hebreos 12:14. ¿Qué dice? Seguid la paz, ¿con quién? Con todos. Seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ok? Así que te recuerdo, ahí está en la filmina, aceptar la verdad, por más difícil que sea, te permite tres cosas, ahí las tienes: aprender de las experiencias, desarrollar resiliencia y encontrar la paz interior. Déjame decirte algo: la pérdida y el dolor no pueden ser separados del tema de nuestros límites como seres humanos. Límites. Estos límites están detrás de toda pérdida. No podemos ser o hacer nada que nosotros querramos. Tú podrás querer muchas cosas, pero no puedes. Hay límites. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios establece sus límites? Dios nos puso grandes límites, incluso hasta los más dotados de nosotros. ¿Por qué y para qué? Para mantenernos humildes delante de Él. Y aquí viene el ejemplo de Job. Job perdió todo en un día: su familia, sus riquezas y su salud. Acompáñame por favor a Job 1:13. Vamos a ver de Job 1:13 hasta el capítulo 2:10. Job 1:13. ¿Ya lo tienes? Dice, es un poquito largo, pero creo que lo vas a entender. Dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió.
Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de sus hermanos el primogénito, de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuántos mensajeros? 4. Los sabeos mataron a los criados, ¿sí? Fuego de Dios cayó y quemó las ovejas. Dice: los caldeos se llevaron los camellos y los hijos de Job murieron aplastados. Piensa esto, querido hermano, si a ti te dieran unas 4 noticias como estas, ¿cuál sería tu actitud? ¿Qué pensarías que está pasando en tu vida? Porque hay una terrible, terrible pérdida. Pero fíjate bien, por eso yo dije: Job para nosotros es un ejemplo de integridad. Mira lo que dice el versículo 20, que fue el que leyó mi esposa al inicio del culto. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Obviamente no le gustó lo que estaba pasando. Y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Adoró. Y mira lo que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice su palabra: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Podrías tú tomar una actitud así? Sé que es muy difícil. Alguna gente que le roban su carro, la verdad es que hace un escándalo. Alguna gente que se meten a robar a su casa y también hace un escándalo. Hay una pérdida, sí, pero no es tan importante. Finalmente, Dios dio, Dios quitó, ¿sí? Y ahora muchos han entendido que cuando Dios te quita algo es porque tiene algo mejor para ti. Y eso es algo que tienes que comprender, ¿sí? Dice un dicho mexicano que cuando no nos llueve, ¿qué? Nos llovizna. Mira lo que dice el capítulo 2, escucha con atención. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, postrándose delante de Jehová. Ahora, solamente te voy a aclarar esto para que tú lo sepas. Nosotros, tú y yo, somos hijos de Dios por adopción, pero en el Antiguo Testamento a los ángeles eran los que se les llamaba hijos de Dios. Y para los que no saben, Satanás era un ángel de luz, ¿sí? Por lo que puedo leer en este libro, todavía Satanás no había sido lanzado porque seguía dando vueltas alrededor de la tierra. Así que se presenta también Satanás, era como quien dice el brazo derecho de Dios allá en los cielos, hasta que tú sabes qué pasó con él, ¿sí? Dice la Biblia que quiso ser como Dios, ¿sí? Dice versículo 2, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón? Fíjate bien las características: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y esta parte importante de este versículo me recuerda todo lo que las personas a veces hacen cuando hay un enfermo en su casa. Y hay gente que se gasta toda su fortuna, que vende sus carros, que vende sus casas, para que una persona, ¿verdad?, pudiera ser sana de la enfermedad que está padeciendo, y finalmente la persona fallece. Y perdieron todo. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios: piel por piel. Todo, aquí está, ¿no? O sea, aquí está caracterizando al ser humano. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ese es el punto. Dice: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y ni tardo ni perezoso, miren lo que dice el versículo 7. Entonces, mira, así, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomando Job un tiesto, bueno, para el que no sabe lo que es un tiesto, es un pedazo de jarro. Eso es, hagan de cuenta que rompes una taza y con el pedacito de la taza comienzas a rascarte. Eso es un tiesto, no es un palito, no, un tiesto es ese. Dice tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ve nomás lo que le pasa a este pobre, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y nuevamente vuelve a decir lo mismo: en todo esto no pecó Job con sus labios. Hay una pérdida, hay un dolor, hay una impotencia, pero sobre todo, queridos hermanos, hay una confusión. Porque dentro de sus pensamientos y dentro de su corazón, Job sabía que él era un hombre perfecto, que trataba de agradar a Dios en todo, pero que Dios permitió esta terrible prueba. Muchos de nosotros experimentamos nuestras pérdidas de manera, pues obviamente más lenta que la de Job, porque pues perdió todo así en el mismo momento, ¿no? Sí, no sabemos cuánto tiempo pasó de la primera vez que Dios le quitó sus bienes materiales a la segunda vez, cuando otra vez Satanás estaba dando la vuelta a la tierra para poder, sí, finalmente herirlo con esta sarna maligna. Y hasta que nos encontramos a la puerta de la muerte es cuando nosotros dejamos todo atrás. Pero hay muchas pérdidas que tú y yo tenemos a lo largo de nuestras vidas. Perdemos nuestra juventud, y el proceso de envejecimiento, te quiero decir, no puede ser detenido ni por incontables cirugías plásticas, ni cosméticos, ni una buena dieta, ni ejercicios de rutina. El proceso de envejecimiento va a continuar y no va a haber nada que lo detenga. ¿Qué otra cosa podemos perder? Perdemos nuestros sueños, queridos hermanos. ¿Quién no ha perdido sueños? Un sueño de una carrera, un sueño de un matrimonio, un sueño de un hijo, quizá que una mujer estaba esperando. Perdemos nuestra estabilidad, la estabilidad que nosotros tenemos como personas en transiciones de nuestra vida. Por ejemplo, nuestros padres envejecen convirtiéndonos a nosotros en sus protectores, ya que quedamos a cargo de su cuidado, y esa es una transición. Quedamos, la mayoría de nosotros en uno o varios momentos de nuestra vida experimentamos una pérdida. Un miembro de la familia muere repentinamente. Nuestro cónyuge nos es infiel. Nos encontramos nuevamente solos después de un divorcio doloroso. Nos diagnostican cáncer.
un amigo leal nos traiciona, empezamos con la pérdida de la memoria, nos lamentamos por muchas cosas que no podemos hacer. Es decir, tú y yo nos sentimos limitados. Job fue el Bill Gates de su tiempo. Su riqueza tambaleaba. La Biblia nos dice que él tenía 7,000 ovejas, 300 camellos, animales de mucho valor para la época, 500 yuntas de bueyes. ¿Tú te imaginas? Es como si dijeras ahí, trasladado al día de hoy, tenía 500 tractores y tenía que tener 500 siervos que manejaran esas yuntas. Tenía 500 burros. El burro era un animal muy valioso en aquella época. Y obviamente tenía una gran cantidad de esclavos. ¿Qué tal? La revista Forbes lo anunciaba. Y decía, ahí está, ¿no? Dice, la aventura de hacer negocios. Job, el hombre más rico. Y bueno, yo ahí le puse metafóricamente, dice, su fortuna rondaba los 1,000 millones en aquella época de dracmas, ¿no? Que era el salario de un día. Y ahí está lo que la palabra de Dios dice acerca de él. Pero repentinamente todas las fuerzas del cielo y de la tierra, del este y del oeste, del norte y del sur, se pusieron en contra de Job. El hombre más rico fue reducido a la pobreza, sus 10 hijos murieron en un terrible desastre natural. Pero dice la palabra de Dios que Job no pecó ni culpó a Dios, respondió de manera increíblemente hermosa. Dice la palabra de Dios que lo adoró. Luego, mientras intentaba ponerse de pie, el cuerpo de Job fue cubierto por llagas dolorosas, desde la planta de sus pies hasta la punta de la cabeza. Esta terrible enfermedad consumió su cuerpo. Se sentó solo, aislado, y sufriendo su terrible y solitario destino. Por último, su matrimonio se partió en dos. Después de los 10 funerales de sus hijos y un esposo completamente enfermo, la esposa de Job ya había tenido suficiente y le reprocha, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y lo que hace tan desconcertante a esta historia es la naturaleza de ese inmerecido sufrimiento de Job. Porque él, siendo un hombre perfecto, Dios permite una prueba tan grande. Job era inocente, no había conexión entre su pecado y el gran dolor que él estaba experimentando. Y la verdad es que pareciera que como que esto es terriblemente injusto. Yo les platicaba un día a algunos de ustedes que un hermano de la iglesia hace muchos años, él también ya partió a la presencia del Señor, y me decía, ¿y entonces qué? ¿Somos títeres en las manos de Dios? ¿Dios puede hacer así con nosotros lo que Él quiera? ¿Y saben cuál fue la respuesta que yo le di? Sí, Él es soberano, y tú eres de Él, y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiere. La diferencia de aquella época y de esta es que ahora tú y yo tenemos a Cristo aquí en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Y que estamos viviendo ya no en el tiempo de la ley, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. La pregunta para ti, querido hermano, esta mañana es ¿cómo tú hubieras respondido a tal pérdida catastrófica? ¿Cómo te hubieras tú afligido si tú fueras Job? Y en medio de la pérdida y el dolor, te quiero decir que todos nosotros buscamos algún mecanismo de defensa para poder evitar el dolor. A veces lo hacemos con la negación. Tratamos de negar lo que está sucediendo, o minimizar la situación, o culpar a otros, o a lo mejor muchas veces autoculparnos a nosotros mismos. Job nos presenta de manera brillante cómo tú y yo debemos de sentir dolor, y ahí es donde está la enseñanza maravillosa de este pasaje. Es una forma nueva para la mayoría de nosotros, y lo primero que nos presenta Job es esto. ¿Cómo debemos sentir dolor? Prestando atención,
Tienes que prestar atención a tu situación, a lo que estás pasando en este momento. Job gritó en su dolor sin reprimir nada. Maldijo el Dios el día que él había nacido. Dice su palabra: que perezca el día que fui concebido y la noche en que se anunció, ha nacido un niño, que ese día se vuelva oscuridad. También dijo estas palabras: cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en una balanza junto con mi desgracia. De seguro pesaría más que la arena de los mares. También dijo: las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. Lo dijo. Así que Job le dijo a Dios lo que sentía exactamente. Y en 35 capítulos altercó con Dios. Dudó, lloró, se preguntó dónde estaba Dios y por qué todo esto le sucedía a él. No evitó el horror de su situación, sino que lo enfrentó directamente. Te quiero decir, hermano, cuando no procesamos ante Dios los sentimientos que nos hacen humanos, tales como el miedo, la tristeza, el enojo, entonces a veces nos lastimamos a nosotros mismos. La tristeza de Job duró varios meses, quizá varios años. No lo sabemos. Lo que sí entendemos es que prestó atención a Dios y a Él mismo, y al elegir aceptar la confusión de su noche oscura del alma, enfrentó la verdad. Segunda cosa que hizo Job: esperó con paciencia. ¿Qué dice el Salmo 37:7? No lo busques, es cortito. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Esa es una de las cosas que de verdad a mí me llaman tanto la atención, porque a veces la acción más importante que tú puedes realizar, ¿sabes cuál es? Es no hacer nada. Esperar en Dios y confiar en Él. Así que Job pasó un largo periodo de tiempo durante el cual las personas más allegadas a él lo abandonaron, lo dejaron. Job dedicó mucho tiempo batallando también con 3 de sus amigos. ¿Se acuerdan? Elifaz, Zofar y Bildad, los cuales ellos 3 estaban convencidos que el sufrimiento de Job se debía a su propio pecado. Y decían: esa es la forma que Dios trabaja. Y discutían una y otra vez. Y le decían: cosechas lo que sembraste. Debes haber cometido cosas malas. Necesitas arrepentirte para que Dios pueda bendecirte nuevamente. Estás sufriendo por tu pecado. El problema viene a los pecadores. Así que los 3 amigos de Job representan la religión clásica o el legalismo que hay todavía el día de hoy en las iglesias. Es como cuando tú dices algo así: Dios no te ha curado porque no oras, porque no ayunas, porque no lees la Biblia suficientemente. Estás sufriendo más por tus pecados. Así que el problema con Job es que no fue algo merecido. Job tenía 2 luchas por delante: una con Dios y la otra con sus amigos, quienes continuaban haciéndole referencia a las Escrituras. Trataron de apretar a Job y defender a Dios, y en sus intentos de explicar lo que él estaba haciendo, lo cual no entendían, lo torturaron, estando Job con mucho dolor. ¿Puedes imaginar lo que es sentirse peor después de haber hablado con alguna persona que trataba de hacerte sentir mejor y lo único que hizo fue hacerte sentir peor? Sin embargo, aún en medio de la confusión, Job supo superar pacientemente hasta que Dios aclaró su justificada confusión. Tercera cosa que aprendemos: aceptar los límites. Job tuvo que aceptar sus propios límites. Su cuerpo físico se estaba muriendo y algún día tenía que regresar al polvo. Hay límites que debemos aceptar, pues podemos entender que ni siquiera todos los cirujanos plásticos en el mundo pueden detener tu proceso de envejecimiento. Terminamos nuestras vidas con metas, con sueños no concretados.
Y si eres una persona muy sensible y además eres extrovertida, eso es un don, pero también es un límite a la vez. Tu tiempo es algo muy importante. Tú tienes solo una vida para vivirla. Y si estás acostumbrado a desperdiciar tu tiempo, pues te quiero decir algo, querido hermano. El tiempo no es acumulable. Si lo perdiste, lo perdiste. Por eso la Biblia dice que hay que redimir el tiempo. Y sí, podemos preguntarnos, ¿quién no quisiera una iglesia perfecta, bondadosa, donde cada uno tenga el tiempo, la energía y la madurez para poder amar a todos los demás perfectamente? Pues debemos también sentir pena por ese límite, o estaremos pidiendo algo que no podemos dar. Tu comprensión espiritual, lo secreto, le pertenece al Señor, nuestro Dios. Job no entendía de ninguna forma lo que le estaba sucediendo. Cuarta cosa que nos enseña: deja que lo pasado dé a luz a lo nuevo. Y eso lo veíamos el martes en la célula. Sentir una gran aflicción no solo es resignarse, sino permitir que esto nos bendiga. Eso fue lo que hizo Job. Para él, la vieja vida terminó y esa puerta permaneció cerrada. Pero muchos de nosotros no queremos cerrarla, seguimos mirando hacia el pasado, seguimos mirando por el espejo retrovisor y no queremos dejarlo pasar. Así es el proceso de aflicción. Detrás de esto hay una finalidad que Dios tiene con cada uno de nosotros. Tú y yo no vamos a poder recobrar la pérdida. Job no podía recobrar a sus hijos que ya habían muerto. Y ni siquiera cuando nosotros seguimos por el camino de Job en su tiempo, ¿sí?, podemos nosotros ser bendecidos si esperamos en Dios. De otra forma, pues ahí va a quedar todo. Y esa es la lección que Job nos da. Así como él siguió el camino difícil de aceptar sus pérdidas para ensanchar su alma hacia Dios, él lo bendijo en demasía. No solo fue transformado espiritualmente, sino que el Señor lo hizo prosperar de nuevo, y dice la palabra de Dios que le dio 2 veces lo que él tenía. El Señor bendijo más grandemente los últimos años de Job que los primeros. Por eso tú tienes que aprender a tener paciencia, tienes que aprender a analizar lo que te está pasando y tienes que entender que tienes límites. Su riqueza se duplicó, Dios le dio 10 hijos nuevamente y decía que sus hijas eran de las más hermosas de aquella época. Y Job, queridos hermanos, vivió por muchos años más. Acompáñame a Job 42 para poder terminar este mensaje. Job 42:10. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra de Dios: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vea lo que dice el versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Versículo 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. ¿Y qué dice el 17? Y murió Job viejo y lleno de días. Así que, querido hermano, el mensaje central de Cristo es que el sufrimiento y la muerte traen resurrección y transformación. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Acompáñame a Juan 12:24. Con esto voy a terminar. Juan 12:24. ¿Ya lo tienes? Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra, ¿y qué dice? Y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Este relato, queridos hermanos, tiene la intención de alentarnos a confiar en Dios. El grano tiene que caer en tierra y tiene que morir para que dé fruto.
Pero si tú no mueres a tu pasado, entonces no vas a poder dar fruto. Y ese es el punto importante que tienes que entender. Job permitió lo que permitió. No sabía qué era lo que estaba pasando. Y sin embargo, cuando Dios se le aparece en ese torbellino y habla con él y les dice a sus amigos, pidan que ore por ustedes porque si no, quién sabe cómo les va a ir. Es cuando él pudo entender que esto que Dios tenía también era un propósito para su vida. ¿Y cuál era el propósito? Decía que lo bendijo doblemente. Yo no sé si se quedó con la misma mujer o le dio otra, pero bueno, finalmente, pues dice ahí que Dios le prosperó doblemente. Así que, querido hermano, aún en medio del dolor y de las mayores pérdidas que experimentemos en nuestras vidas, finalmente, si tú eres paciente, Dios te va a bendecir. Así que ojalá que de verdad este mensaje pueda ser un mensaje que pueda tocar tu vida, que pueda tocar tu corazón y que puedas entender que Dios tiene un propósito para cada cosa de tu vida. Vamos a ver. Inclina tu rostro un momento y si tú entendiste esta palabra que Dios traía para ti, entonces pídele, si tú estás pasando en este momento de tu vida por una pérdida, si tú estás pasando por un dolor, entonces tienes que entender que Dios tiene un propósito. No es porque haya sido malo o haya sido mala, no es por las situaciones que tú finalmente estés viviendo. Si a veces queremos negar la situación o queremos minimizar el problema, pero lo que tú y yo tenemos que hacer es enfrentar la verdad y es poder reflexionar acerca de esa verdad para que podamos entender qué es exactamente lo que Dios quiere de tu vida. Y lo que Dios quiere de tu vida es que tú aprendas de tus experiencias y que puedas entender lo que es esa resiliencia a la cual tú te tienes que aprender a adaptar. No puedes cambiar el pasado, no puedes recuperar tu pérdida, pero lo que sí puedes es encontrar la paz que solamente Dios te puede dar. Y eso es lo que nos hace diferentes a los demás.